Fábula La pantera y los pastores. Una pantera, por alguna desgracia, cayó en un hoyo. Varios pastores la descubrieron, y algunos lanzaron sobre ella palos y piedras, mientras que otros, movidos por la compasión hacia quien va a morir, y sabiendo que no podría hacerles ningún daño, le lanzaron algún alimento para prolongar su vida. Por la noche todos volvieron a casa, sin pensar en cualquier peligro, pero suponiendo que por la mañana la encontrarían muerta. La pantera, sin embargo, habiendo recuperado su fuerza, se liberó con un repentino salto del hoyo, y se apresuró a su guarida con pasos rápidos. Después de unos días ella regresó y mató al ganado, y, matando también a los pastores que la habían atacado, rugió con enojada furia. Entonces aquellos que le habían salvado su vida, temiendo por su seguridad, le ofrecieron sus animales y pidieron solo que les respetara sus vidas. La pantera les dio esta respuesta: recuerdo tanto a aquellos que buscaron terminar mi vida con palos y piedras, como a aquellos que me dieron el alimento con su buena voluntad, por lo tanto, dejen sus temores. Vuelvo como una enemiga solo con los que me hirieron. Moraleja: el mal que se hace, tarde o temprano, regresa a su autor. Comentario de Fábula La pantera y los pastores. Nota, referente al atentado de hace unos días en Francia: que descansen en paz los fallecidos y los que han quedado vivos, que se recuperen lo mejor posible de sus secuelas. Periódico ABC. Christine Lagarde, que propone bajar salarios en España, se subió el sueldo un 11% al llegar al FMI 7 de agosto de 2013. Periódico Economía Digital. Christine Lagarde se sube el sueldo un 11%. La nueva directora del FMI cobrará un salario anual de 323.485 euros más un suplemento de 57.912 euros que no tendrá que justificar como lo usa. En contrapartida, se le exige unos estándares de conducta y ética. 5 de julio de 2011. Señora Christine Lagarde, ¿no le da vergüenza decir que a los trabajadores españoles se les bajan los sueldos como medida dentro de una reforma laboral? Mientras que usted se sube el sueldo para hacer sufrir a los trabajadores. Cara roja con el ceño fruncido. Cara pensativa. Cara llorando a mares. ¿Ha pensado en dimitir? Periódico Noticias de Guipúzcoa. La Comunidad Europea pone deberes a España en deuda, reforma laboral y paro. Bruselas quiere analizar en marzo con un país todavía sin gobierno las medidas a adoptar. 27 de febrero de 2016. Señora Christine Lagarde, usted no ha impuesto en el Parlamento Europeo las siguientes medidas. Reducir los señores parlamentarios a la mitad de 751 a 376 diputados, así como la mitad de personal en todas las instituciones de la Unión Europea. Dentro de cada país de la Unión Europea, y hablando concretamente de España, que el que conozco decir como medida lo siguiente: reducir el Senado de 266 a 113 diputados, reducir el Congreso de los Diputados de 350 a 175 diputados, y reducir todos los parlamentos autonómicos a la mitad los parlamentarios, hasta conseguir eliminar el sistema de autonomías que tenemos, y dejarlo en la siguiente composición de Estado: Gobierno central, diputaciones provinciales, y ayuntamientos. Esto reduciría mucho el gasto del Estado de la Unión Europea y del Estado español, así como los impuestos y otras subidas, comidas, ropas, calzados, hipotecas, alquileres. Ustedes no se extrañen si los ingleses han decidido salirse del sistema de la Unión Europea, aunque no Europa no salir nunca, pues pertenecen al continente. Periódico Libre Diario Digital. El FMI sugiere que se pague la deuda confiscando el 10% del ahorro familiar. 4 de julio de 2016. Párrafos de la noticia. Ahora, han sido los conocidos economistas Carmen M. Reinart y Kenneth S. Rogoff quienes insisten en un reciente documento emitido por el FMI sobre que, muy posiblemente,
Numerosos estados se verán obligados a ejecutar diferentes fórmulas que faciliten la reducción de su elevado endeudamiento público, bien sea a través de una reestructuración de la deuda con la elevación de la inflación, o a través de tasas de interés negativas, impuestos, o una combinación de todas ellas. Entre otras muchas cosas, porque cuando se creó el euro se creó a imagen y semejanza de Alemania y del resto de países no se tuvieron en cuenta. Lo que quiero decir es lo siguiente: el marco era la moneda de Alemania. Un marco igual a un euro, mientras que, por ejemplo, la peseta era la moneda de España. 166 pesetas igual a un euro, por lo que con esto quiero decir que por cada euro que me daban en el banco, tenía que depositar 100 pesetas y añadirle 66 pesetas más, el timo de la estampita, con la consiguiente subida de la vida, más cara, y pérdida de poder adquisitivo. Digo yo que como medidas valdrán las que he dicho anteriormente. Otro tema: la falta de gobierno en España. Periódico ABC. El bloqueo de Sánchez pone a España ante una cascada de multas de la Unión Europea. Nos cuesta al mes 100 millones de euros a los españoles. El bloqueo político dura ya en España 29 semanas, o 207 días, o casi 5.000 horas. Hasta ahora, el país ha ido aguantando con falta de acuerdos, gracias, entre otras cosas, a que los presupuestos de 2016 se aprobaron antes de las elecciones del 20 de diciembre. Pero la situación ha cambiado. Urge empezar a tramitar las cuentas públicas, pero también aprobar los compromisos con la Unión Europea para que España no solo no se quede atrás, sino para que no sea sancionada por no cumplir con sus obligaciones. En junio, la Comisión Europea mantenía abiertos 86 procedimientos de infracción contra España, al no tener formado un gobierno que pueda tomar las medidas correspondientes. El bloqueo podría costar hasta 230 millones de euros en multas por no transponer de forma urgente 23 directivas europeas, según un informe de Exteriores al que ha tenido ABC. 32 de esos 86 procedimientos corresponden a supuestos de incumplimiento del deber de comunicación en plazo de normas de transposición de directivas y recaen dentro de la competencia de la Administración General del Estado. Los 54 procedimientos restantes se refieren a supuestos de incorrecta aplicación del derecho de la Unión Europea y son competencia tanto de la Administración General como de la autonómica. Aprobación de leyes. Muchos casos son transposiciones que requieren aprobar reales decretos ley o proyectos de ley, pero se han excedido todos los plazos, ya que el gobierno en funciones no puede remitir un proyecto de esas características al Congreso para su aprobación. Una cuarta parte de los procedimientos de infracción se deben a la no transposición urgente de directivas europeas. Según el informe de Exteriores, España presenta en este momento un retraso en la transposición de 23 directivas pendientes en riesgo de multa. De esas 23, 18 requieren al menos de una norma con rango de ley para su transposición. Moncloa advierte de que resulta urgente retomar a la mayor brevedad la tramitación de estas normas, porque el incumplimiento de las obligaciones puede tener repercusiones económicas graves para un Estado miembro. En 2008, el Tribunal de Justicia condenó a Francia a una multa de 10 millones de euros por falta de transposición de una directiva. Las 23 directivas que tiene pendientes en España podrían traducirse, como máximo, en 230 millones, aunque fuentes del gobierno precisan que esperan que la cantidad se reduzca y pelearán al máximo para conseguirlo. Ejecutar sentencias. Además de las directivas que deben asumirse de forma urgente, existen otros procedimientos que exigen leyes para evitar sanciones de la Unión Europea, como ocurre con la ejecución de sentencias. Por ejemplo, hay un expediente abierto al Ministerio de Fomento por inejecución de la sentencia del Tribunal de la Unión Europea sobre estibadores, que puede ocasionar una multa de 27.522 euros al día. El Ministerio de Hacienda tiene abiertos 6 expedientes que exigen modificaciones de leyes fiscales, en asuntos como el IVA aplicable a los cofres regalo, el tipo mínimo aplicable al impuesto especial de labores de tabaco o la obligación de declarar ciertos activos situados fuera de España. El Ministerio del Interior tiene 2 expedientes,
uno sobre la aplicación de retorno, y otro sobre el reglamento de comercialización de explosivos. El Ministerio de Justicia también está pendiente de dos expedientes, el primero sobre las condiciones de ejercicio de la profesión de procurador, y otro sobre la compatibilidad de la legislación procesal española con las cláusulas abusivas. El Ministerio de Industria tiene varios expedientes de responsabilidad, uno por la incorrecta transposición de las directivas del tercer paquete energético. La Comisión considera que se han trasladado al derecho interno de forma incorrecta varios artículos de las directivas europeas, en concreto en las leyes del sector eléctrico y del sector de hidrocarburos. En muchos de estos casos, la Comisión Europea ha solicitado un calendario de ejecución al Gobierno, y este ha explicado las condiciones políticas que se están produciendo en España. En alguno de los procedimientos, la Comisión ha dado una prórroga hasta finales de agosto. El bloqueo político afecta así de manera directa a la relación de España con la Unión Europea, y la multa podría ser considerable si no se resuelve la situación y se forma un gobierno. Fuentes de Moncloa subrayan que si el PSOE se empeña en mantener la parálisis política en España, eso sería auténtico veneno para la economía del país. Podemos perder inversiones y los mercados darnos la espalda. La incertidumbre es especialmente dañina, advierten. Techo y presupuestos. Si el PSOE se enroca en su no a Rajoy en la investidura, las consecuencias no se quedarían en la política europea. Con un gobierno en funciones resulta imposible aprobar el techo de gasto de todas las administraciones públicas, del que dependen las cuentas de las comunidades, entre otras cosas. Pero tampoco sería posible empezar a tramitar los presupuestos generales del Estado, que el gobierno debe presentar en el Congreso de los Diputados antes de octubre, como dice la Constitución. La imposibilidad de tramitar las cuentas de 2017 llevaría a una eventual prórroga de los presupuestos actuales, con lo que eso supone de freno para el empleo o el crecimiento. En cuanto se forme gobierno, este deberá aprobar un cuadro macroeconómico que fije los objetivos y los compromisos para los próximos años. Junto a todo ello, otros muchos asuntos exigen un gobierno plenamente activo, como la política de refugiados, los riesgos del yihadismo y la respuesta ante el Brexit. Sigo con el comentario. De verdad que el Partido Socialista Obrero Español no va a destituir a Pedro Sánchez por el daño que está haciendo a España. En esta noticia se ve el daño que ha hecho y que está haciendo a España y los españoles sin haber gobernado. No se les va a llevar a tribunales por dejación de funciones aunque a través de no hacer un pacto o de una abstención. Desprecio a los españoles, delitos relacionados con el funcionamiento de la economía española y europea, ejemplos, expediente abierto al Ministerio de Fomento por inejecución de la sentencia del Tribunal de la Unión Europea sobre estibadores, que puede ocasionar una multa de 27.522 euros al día. El bloqueo podría costar hasta 230 millones de euros en multas por no transponer de forma urgente 23 directivas europeas, así como el bloqueo de leyes en Europa. En España nos cuesta al mes 100 millones de euros. Bloqueo de los nuevos presupuestos generales del Estado. Supongo que además estos señores tendrán cuántos millones de euros nos ha costado celebrar unas segundas elecciones y cuánto nos costaría unas terceras elecciones. Pregunto yo, los señores del PSOE, que no estén de acuerdo con el señor y les pusiesen una demanda por todos los delitos ya dicho anteriormente y si existe alguno más, que si el juez o jueza lo estimase oportuno quien pagará las segundas elecciones fuese el PSOE y en su caso de las terceras, además de todas y cada una de las multas que nos impusiese la Unión Europea, puesto que todo esto lo ha provocado su secretario general y su grupo de colaboradores. Siempre todo presuntamente. Ahora bien, creo que lo que el señor Sánchez está haciendo es un presunto delito de cohecho. Explicación. Cohecho. Aspecto objetivo. La corrupción es la base de este delito, consiste en la venalidad, corrupción, que se deja sobornar, del funcionario público o autoridad, esto es, en su disposición de aceptar o solicitar dinero o bienes de contenido económico con motivo o relación con el desempeño de la función pública encomendada a los mismos.
El delito de cohecho precisa de dos elementos personales: un funcionario o autoridad, que solicita o acepta el cohecho. El cohecho en este caso sería por provocar el pago de multas por parte de España y de los españoles muchos millones de euros porque el señor Sánchez no quiere pactar para gobernar con el PP o bien abstenerse. No hay presupuestos generales del Estado, no se han aprobado leyes europeas, no españolas. Depende de quién tome la iniciativa para valorar la acción. Se suele distinguir entre cohecho activo y pasivo. Cohecho pasivo: las infracciones tipificadas desde la percepción del funcionario o autoridad, también al margen de que sean estos quienes soliciten o reciban estas dádivas o presentes, penas y concursos. El delito de cohecho pasivo tiene una pluralidad de sanciones, en función de las variedades delictivas que presentan. El cohecho para la comisión de delitos, 419, pena de prisión, multa de tanto al triplo del valor de la dádiva o presente e inhabilitación especial para empleo o cargo público. Además se sanciona, en concurso medial, el delito cometido en razón de la dádiva o promesa. El cohecho para la ejecución de actos injustos, pero no delictivos, 420, pena de prisión, multa del tanto al tripo del valor de la dádiva e inhabilitación especial para empleo o cargo público y pena de prisión. Multa del tanto al triplo del valor de la dádiva e inhabilitación especial para empleo o cargo público, si no lo ejecuta. El cohecho para la ejecución de actos injustos. El cohecho en este caso sería el pago por parte de España y de los españoles a la Unión Europea muchos millones de euros en multas provocado por el señor Sánchez no querer pactar para gobernar con el PP o bien abstenerse. No tener en España un gobierno para unos presupuestos generales del Estado y tampoco para las autonomías. Circunstancias modificativas. En estos delitos pueden aplicarse las circunstancias atenuantes y agravantes previstas en el Código Penal, excepto la agravante de alevosía, que es propia y exclusiva de los delitos contra las personas, por decisión del legislador. Y en las conductas de cohecho pasivo, las de abuso de superioridad, pues el señor Sánchez quiere gobernar con 85 escaños y comete abuso de superioridad pues como sabe que de todas formas el Estado le va a pagar su sueldo. Ejecución del hecho mediante precio, recompensa o promesa y prevalimiento del carácter público que tenga el culpable, si éstas derivan del ejercicio del cargo que determina la posibilidad de comisión del delito, o de la propia naturaleza de este, pues ambos casos lo impide el principio nos bin idem. Artículo 427. Lo dispuesto en los artículos precedentes será también aplicable cuando los hechos sean imputados o afecten a cualquier persona que ostente un cargo o empleo legislativo, administrativo o judicial de un país de la Unión Europea o de cualquier otro país extranjero, tanto por nombramiento como por elección. B. Cualquier persona que ejerza una función pública para un país de la Unión Europea o cualquier otro país extranjero, incluido un organismo público o una empresa pública, para la Unión Europea o para otra organización internacional pública. C. Cualquier funcionario o agente de la Unión Europea o de una organización internacional pública hiperlink http://noticias.juridicas.com/base-datos/penal /54972-10-la-de-1-3-995-de-23-NV-del-Código Penal HTML y 814 Artículo 427 redactado por el número 213 del Artículo Único de la LO 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la LO 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, BOE, 31 de marzo vigencia. 1 de julio de 2015 Artículo 427 bis Cuando de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis una persona jurídica sea responsable de los delitos recogidos en este capítulo, se le impondrán las siguientes penas. A. Multa de 2 a 5 años, o del triple al quíntuple del beneficio obtenido cuando la cantidad resultante fuese más elevada,
Si el delito cometido por la persona física tiene prevista una pena de prisión de más de 5 años. B. Multa de 1 a 3 años, o del doble al cuádruple del beneficio obtenido cuando la cantidad resultante fuese más elevada. Si el delito cometido por la persona física tiene prevista una pena de más de 2 años de privación de libertad no incluida en el anterior inciso. C. Multa de 6 meses a 2 años, o del doble al triple del beneficio obtenido si la cantidad resultante fuese más elevada. En el resto de los casos, atendidas las reglas establecidas en el artículo 66 bis, los jueces y tribunales podrán asimismo imponer las penas recogidas en las letras B a G del apartado 7 del artículo 33. Póngale al cohecho el apellido comillas los juristas. Por supuesto todo presuntamente va y además no soy jurista. Sin hablar claro de todos los pequeños comercios, tiendas pequeñas empresas, con empleados de 1 a 8 empleados, y que han tenido que cerrar sus puertas algunos con 10 años de antigüedad, por el capricho de este señor, porque aparte de la crisis han tenido que aguantar 2 elecciones generales, y no lo han soportado. Me gustaría saber por el capricho de este señor cuántas personas se han quedado sin empleo, cuántas familias se van a quedarse en casa por no poder pagar la hipoteca, cuántas personas más tienen que ir a por comida, ropa, calzado y otras necesidades básicas en el capricho de este señor. Y eso que su partido tiene entre sus siglas una O de obrero PSOE cara llorando a mares, 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 cara roja con el ceño fruncido, cara roja con el ceño fruncido, cara roja con el ceño fruncido, cara pensativa, cara de perseverancia, cara de enfado, cara de preocupación, cara de decepción, cara triste, cara de frustración, cara de terror, cara de frustración, cara de enfado con cuernos, cara de enfado con cuernos, cara de enfado con cuernos. Después este mismo partido dice que Rajoy ha hecho muchos recortes, señores, y más realizará por la inconsciencia del señor Sánchez y su grupo de afines. Periódico El País. Bruselas exige a España un ajuste de 10.000 millones hasta 2017. El 27 de julio se conocerá la sanción por el déficit, con una multa benevolente y la congelación de 1.100 millones en fondos. 17 de julio de 2016. Ajuste llámese recortes. Y que no aspire Susana Díaz a la Secretaria General Nacional por las siguientes razones. El cierre en falso de la investigación del caso del presunto fraude en los cursos de formación para desempleados pese a ser una grandísima cantidad de millones de euros de dinero público que no sabemos dónde están, porque seguimos siendo la región de España y Europa con mayor índice de paro, desempleo, pobreza, personas que vayan a pedir comida, ropa, calzado, otras cosas de primera necesidad, y desahucios. Porque niega la crisis y sin embargo triplicándose la población en Málaga. Diario Sur. El SAS destituye al gerente de Carlos Allay el Clínico por pedir más inversiones para Málaga. Fuentes oficiales apuntan a que ha tomado la decisión por motivos personales y que su sustituto será Emiliano Nuevo Lara. 26 de febrero de 2016, es un ejemplo, pero hay más, porque seguimos siendo la región de España y Europa en resultados académicos. Informe PISA y COE. Por no hablar de la bancarrota a Comunidad Autónoma de Andalucía, que Andalucía no tiene ayudas para el empleo y formación para desempleados por el caso de los ERES y el fraude cursos para desempleados. Se le premiaría encima con la Secretaría General del PSOE, y posibilidad de presentarse a ser presidenta de España. Haría lo mismo con las ayudas para crear empleo, o dar formación a desempleados en toda España. España sería entonces el país de la Unión Europea con mayor índice de desempleo, paro. Un problema grave para la Unión Europea.